Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla de software libre en dispositivos médicos. Mi nombre es Lisandro Damián Nicanor Pérez Meyer y les voy a estar contando sobre esta posibilidad de tener software libre en dispositivos médicos, algo que por lo menos para mí no es habitual, y en particular el caso del proyecto Monitoreo Simplificado de Pacientes en Situación de Internación Masiva. En este proyecto a lo que apuntamos es a generar un equipamiento que pueda monitorear ciertos parámetros de los pacientes, pueda transmitirlos remotamente, de manera que el personal de salud pueda monitorearlos a varios al mismo tiempo, sin necesidad de ir paciente por paciente a tomar los datos, por ende también cuidando al personal que nos cuida, e incluso viendo los datos en dispositivos móviles si es necesario verlos adelante del paciente. El proyecto está pensado para que tanto el software como el hardware que se genere sea libre y que alguna empresa quede homologado por las autoridades necesarias, en el caso de Argentina la ANMAT, para que las empresas puedan tomar el desarrollo y producirlo para ayudar en esta pandemia. La idea del proyecto nació cuando un grupo de gente se juntó para ver cómo podía desde su profesión ayudar a paliar este tema del COVID-19, y luego de juntarse con un par de médicos neumonólogos de la ciudad de Bahía Blanca, ciudad en la que resido, se decidió hacer un equipamiento para medir un factor clave en los casos con neumonías, que es la saturación de oxígeno en sangre, al mismo tiempo la temperatura corporal y el ritmo cardíaco. Muchos proyectos salieron en ese momento a automatizar ambos por la falta de respiradores, se formaron máscaras de protección, equipamiento para el personal médico. Bueno, en este proyecto apuntamos justamente a la telemetría. Tenemos un grupo de gente hermoso, de ingenieros electrónicos, una licenciada en administración, electricistas, biotecnólogos, diseñadores industriales, neumonólogos, técnicos de servicio de equipos médicos, licenciados de comunicación e ingenieros químicos. En el enlace que les dejé en la página anterior van a poder encontrar la documentación del software, los requerimientos, todavía no lamentablemente los esquemáticos, pero bueno, ya van a llegar. Tengo dos páginas de gente porque no me entraban todos en una sola foto. Y bueno, volvamos al esquema básico y ahora sí con más detalle. Les voy a contar que el equipo va a medir a través de un sensor puesto en el dedo, va a medir la saturación de oxígeno en sangre y el ritmo cardíaco. A través de un sensor se va a medir la temperatura corporal. A futuro pensamos agregar la posibilidad de medir respiración o de conectarnos con un ventilador para transmitir sus datos. El dispositivo principal, que está aquí, tiene la capacidad de obtener los datos con una batería en principio recargable. Vamos a ver si podemos homologar eso. Transmitir los datos por una red Wi-Fi para que llegue al servidor, que puede ser una PC convencional corriendo Linux o una Raspberry Pi. Y los datos, a su vez, también, como ya les había contado, pueden llegar a dispositivos móviles. Acá está bueno notar que la comunicación la vamos a realizar por Wi-Fi. Wi-Fi quizás no es un método de comunicación que ahorre energía, digamos, consume bastante, pero tiene la particularidad de que los equipos para establecer una red Wi-Fi son fáciles de conseguir de manera relativamente barata. Es decir, que se puede armar una red de emergencia rápido. Imaginen ustedes en hospitales de campaña. Y tiene la otra particularidad de que el protocolo que se usa sobre Wi-Fi, 802.11 y sus variantes, está homologado ya dentro del estándar que le pide a los dispositivos médicos que tienen conexión en red ciertas características. Al solo hecho de usar cualquier estándar IEEE 802.11 ya tendríamos esa parte cubierta. Acá tenemos en esta imagen dos formas de correr el server. Una es en una máquina convencional corriendo un Linux. Vamos a usar Debian por motivos que ahora les voy a contar. Pero tienen
o sea, tiene la contra de que el hardware tiene mayor costo, bien, comparándolo con una Raspberry Pi, y mayor consumo energético, porque hay que pensar en los cortes de luz. Estamos hablando de hospitales de campaña, y hoy siempre la luz se puede cortar, y en un sistema centralizado se corta el servidor y tenemos un problema. La Raspberry Pi, por su lado, es barata, más barata al menos que un equipo convencional, cumple con los requerimientos que tenemos tranquilamente. Estamos pensando en no monitorear más de 30 a 50 personas por equipo, no tanto por el equipo en sí, sino porque el personal médico tiene que mirarlos a todos al mismo tiempo, ¿no? Entonces no está estudiado hasta qué cantidad de gente puede prestar atención tranquilamente. Entonces no puede ser un número muy grande, pero siempre en situación de internación masiva. Podemos, en cuanto al sistema operativo, soy Debian Developer, me encanta trabajar con paquetes. Debian me ofrece una cantidad impresionante de paquetes ya disponibles. Entonces usar Debian o un derivado ya de por sí es una ganancia, es algo sencillo. Mientras estaba trabajando en el proyecto, encontré, cuando estábamos arrancando, encontré un artículo del doctor Richard Levitan de un hospital de New York, que es un médico emergentólogo, que contaba esto que me resultó curioso, que la gran mayoría de los pacientes con neumonía por COVID tenían un nivel de saturación de oxígeno muy bajo, niveles que generalmente se los considera incompatibles con la vida, pero estaban usando el teléfono celular tranquilamente mientras les ponían los monitores. Sí, estaban respirando rápido por su falta de oxígeno, pero estaban bastante tranquilos a pesar de esas condiciones y una neumonía que los rayos X decían que era impresionante. Cuando leí esto me di cuenta de que este proyecto tiene su potencial, no solo para este momento, para atajar esta pandemia, sino que para cualquier caso de neumonía en general, porque por su diseño también se podría llegar a usar en internaciones externas, como puede ser un paciente en su casa. Vamos a adentrarnos un poquito en la arquitectura. Bien, lo que vamos a tener es el servidor principal, que va a correr distintas aplicaciones. Vamos a tener los dispositivos que van a tomar los datos y los dispositivos de monitores portátiles, por así decir, que son tablets o celulares. Las comunicaciones en general se van a hacer con MQTT. Vamos a hacerlas de forma encriptada, siempre que se salga del servidor. Parte de homologar un equipo médico con comunicación en red es que las comunicaciones deben ser seguras, deben estar encriptadas, porque los datos que pasan son datos de los pacientes. Así que esta parte sí o sí tiene que ir encriptada. No así internamente al servidor, porque si un atacante tiene acceso al servidor ya está. Digamos, no sería un problema que no sean encriptadas. Dentro del servidor vamos a tener un broker MQTT. Eso es algo que ya podemos obtener de una distribución. Un monitor general, que es la aplicación con la que vamos a ver muchos pacientes, el estado de muchos pacientes al mismo tiempo. Una aplicación de alta, baja y modificación, básicamente una aplicación que nos permite ingresar dispositivos, camas, pacientes y asociarlos entre sí para generar una internación. Vamos a tener una aplicación que yo la llamé DataKeeper, que va a recolectar los datos transmitidos por los equipos, por los sensores, y los va a guardar en una base de datos y se la va a proporcionar a los monitores en caso de que el usuario requiera valores históricos. Toda la parte que está en verde, que correspondería al servidor, es la que me tocó en desarrollar en este proyecto y de la que más voy a estar hablando en la charla. Está bueno notar que más allá de que se pueda correr en un solo servidor, tranquilamente, si uno encripta, cifra las conexiones necesarias, puede poner de las distintas partes que componen el sistema en más de una máquina. Vamos a hablar un poquitín del hardware. Como les decía, el diseño va a ser libre, pero no tengo los esquemáticos disponibles todavía. Está basado en sensores de Maxim, que si ven la página mosimpa.gitlab.io van a poder ver cuáles son, ya están ahí disponibles.
y va a estar basado en el microcontrolador ESP32, que es barato y fácil de conseguir y muy potente. Quizás existan en el mercado opciones mejores, pero no se olviden que este proyecto está basado en Argentina, donde a veces se nos complica bastante conseguir hardware. Y este tipo de hardware que se consigue fácil y es lo suficientemente potente es el indicado para este tipo de desarrollos. En esta otra transparencia les muestro el PCB de los dos lados de el sensor que va puesto en el dedo, que es el que toma las muestras de oxigenometría por reflexión lumínica de distintos colores. Bueno, tenemos la arquitectura general y tenemos que empezar a elegir qué vamos a usar para cada parte. Con respecto al sistema operativo, ya les dije, de base es un Linux. Bien, por supuesto va a ser un Debian o en su caso, o llegado el caso, un Raspbian. En esto quiero ser sincero, yo probé Debian en Raspberry Pi hace más de un año. Todavía faltaban muchas cosas, con Gunnar hemos estado hablando al respecto. No me he tomado el tiempo de probarlo en lo reciente, así que cuando inicié el proyecto, por una cuestión de salir rápidamente, salí con Raspbian. No deja de ser un derivado de Debian, así que en ese sentido me estoy sintiendo cómodo, pero bueno, nada implica que no se pueda cambiar. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué Debian y no un derivado? ¿Por qué no otra cosa? Y es una pregunta muy válida. Cuando yo empecé a empaquetar en Debian, al mismo tiempo estaba empaquetando cosas en OpenEmbedded antes de que el proyecto Yocto existiese. Se podría usar tranquilamente, incluso hasta una imagen más compacta se podría lograr, más ajustada al hardware quizás, pero requiere de mayor tiempo para su creación y mantenimiento. Y ese tiempo no tenemos tiempo de sobra. Así que vamos a tratar qué podemos usar mientras tanto que nos permita ahorrar ese tiempo y que nos sirva sin problemas de Debian. Por supuesto, soy Debian Developer y manejar repositorios de paquetes me encanta, más con apt, más allá de que se pueda hacer con otros formatos y con otras distribuciones. La base de datos, PostgreSQL. Por el tipo de uso que le vamos a dar a los datos, por el tipo de la naturaleza de los datos, una base de datos relacional es lo adecuado. En este caso en particular elegí usar PostgreSQL porque es súper estable y potente. Ya lo he usado antes. Está empaquetado y muy bien mantenido. Y en esto quiero darle gracias al equipo que mantiene PostgreSQL, en particular por una herramienta que es pgVirtualenv, que me permite generar bases de datos descartables para hacer pruebas. La verdad que eso me vino fantástico. Muchas gracias, gente. Como broker MQTT, elegí Mosquito. Según lo que había leído hasta el momento, es un broker muy bueno. Hasta ahora lo ha demostrado. No sé si no es el único broker empaquetado en Debian estable. La verdad que no sé, creo que sí. Tiene bibliotecas para escribir clientes y por supuesto Qt. Qt, bueno, yo mantengo Qt, es multiplataforma, ya deben conocerlo. A mi gusto, es muy sencillo de usar, de programar, me siento muy cómodo con Qt. Cubre todas mis necesidades. En este caso quizás no MQTT, no tenemos empaquetado el módulo de MQTT, pero usamos la biblioteca de Mosquito y realmente anduvimos bárbaro. Y varias personas me dijeron, bueno, pero ¿por qué no hacemos la interfaz gráfica con tecnología web? Bueno, para el programa de alta baja modificación podría ser tranquilamente y de hecho está en desarrollo. Bien, es totalmente válido, podemos correr el servidor desde la Pi, el Apache o el servidor web de turno se puede conectar a la base de datos y solo transfiere los datos por conexión web ya pre-trabajados. Pero para el caso de un monitor principal, no. Y les voy a explicar por qué. Si usamos una Pi, tenemos una Pi,
Vamos a, encima de correr todo eso, correr un browser en la misma Pi con esa cantidad de datos. Imagínense que mi Pi 3 tiene 1 GB de RAM. Ya levantar un browser consume su memoria, y a medida que un browser va tomando distintos datos que está en tiempo real, va aumentando su consumo de memoria de manera considerable. No sé si alguna vez tuvieron la suerte de ver el código fuente de un engine web. Yo sí, cuando mantengo Qt, en particular de Web Engine, y también he visto el de WebCore, el de Google. Es un montón de código, montón de código, donde la carpeta tiene embebidos un montón de subproyectos, que a su vez tienen embebidos proyectos que ya estaban antes, y compilarlo, el tiempo que lleva, la cantidad de RAM que lleva. Entonces, un engine no es una cosa sencilla, no puede ser una cosa liviana. Y como ya dije antes, Qt cubre todas las necesidades, y usarlo consume muchísimo menos. No hay motivo para que no lo use, básicamente. Les muestro un screenshot del monitor principal. Tenemos aquí los datos principales de la internación. No tenemos el nombre y el apellido porque hay una legislación argentina que no nos deja muy claro si podemos ponerlo en este punto o no. Entonces la manera sencilla de evitarse el problema es no poniéndolo. Tenemos en todas estas columnas el estado del dispositivo. El dispositivo tiene una ubicación, un tipo de internación que puede ser local o externa, en el caso de que sea un paciente que esté en otro lado. Dispositivos los diferenciamos por número de MAC, pero en general los pacientes o los usuarios no se preocupan por esto. Usamos códigos QR para identificarlos. Los dispositivos tienen su estado. Pueden estar bien, les puede faltar batería, puede ser que hace mucho que no los veamos, y una alarma asociada a este estado. Finalmente tenemos los datos que más nos interesan, que son la concentración de oxígeno en sangre, el ritmo cardíaco y la temperatura corporal. En función de las alarmas que configuremos en esta columna, vamos a tener distintos colores y sonidos que nos van a indicar algún problema en alguna internación en particular. Para cada internación vamos a poder mostrar gráficos, ajustar las alarmas, silenciar la alarma de estos valores y generar un reporte. En la configuración de alarmas tenemos, por ejemplo, los distintos rangos que pueden tomar los valores. En este caso, por ejemplo, la alarma se va a disparar para cualquier valor menor a 94% de saturación de oxígeno, ritmo cardíaco mínimo y máximo, temperatura corporal mínima y máxima, y un retraso que va desde un mínimo de 15 segundos configurable hasta 60 segundos, más o menos el tiempo que tarda el dispositivo en transmitir. Un dispositivo en transmitir a ritmo normal está transmitiendo un juego de datos cada 6 segundos, y en caso de no tener lecturas válidas, cada 10 segundos nos avisa. Así que en el peor caso podremos tener un retraso de 25 segundos. El retraso sirve para evitar falsas alarmas por eventos muy cortos. Cuando pedimos gráficos, podemos ver valores históricos. Estos son datos simulados, ¿bien? Entonces, a una persona con 35 grados centígrados de temperatura corporal, obviamente no debería estar bien. Acá puse la alarma muy abajo. En los gráficos también podemos ver los marcadores que nos indican en qué posición está el threshold de la alarma, en el momento que se dispara, y un código QR. Este código QR, que también está en el dispositivo físico y posiblemente en una banda que tenga el paciente, sirven para asociar el paciente a una lectura. Entonces, supongamos que el personal médico que está monitoreando a todos los pacientes ve a un paciente que dice, pucha, habría que ir y ver si podemos verlo al lado. Entonces, un enfermero podría sacar una tablet o un celular, escanear el código QR. Con eso, en su aplicación de celular ya estaría viendo los parámetros de ese paciente y ya podría ir a verlo mientras lo monitorea, digamos, en tiempo real. En los hospitales nos pidieron si podíamos generar un reporte de los datos que se van tomando. Ellos muchas veces lo llaman tendencias. Y lo que hicimos fue, dentro de un rango de tiempo que el usuario nos pide, generamos un promedio cada 15 minutos de todos los valores que obtenemos,
También mostramos una desviación estándar, bien, para saber dónde estuvo la mayoría de esos datos en esos 15 minutos, y a su vez el valor máximo y el valor mínimo. Esto es para la oxigenometría, para el ritmo cardíaco. Acá se dan cuenta de que son datos simulados, esto es una onda senoidal con ruido. Y la temperatura corporal, que obviamente si pasa esto en la vida real, es porque algún problema hay grande. Insisto, son todos datos simulados. Finalmente también se obtiene una tabla de datos con los valores que muestran los gráficos y a su vez la cantidad de muestras que se promediaron en esos 15 minutos, de manera de que si hubo alguna falla, por ejemplo un corte de energía, corte de la red, y hay poquitas muestras, el personal puede decir, bueno, a ver, acá en promedio tengo 150 muestras, pero si tengo 5 muestras, algo pasó. Bien, es una medida de calidad de esos valores. Toda esta conversación entre los dispositivos y las distintas aplicaciones se hace a través de una API que hicimos utilizando JSON. Les dejo también la URL de donde están definidos. Mi idea original, y de hecho me gustaría migrar, es a CBOR o Protocol Buffer para reducir el payload. ¿Por qué? Porque si reducimos el payload, son menos datos a transmitir y por ende se usa menos la batería. ¿O es realmente así? Si estamos cifrando con TLS, ¿cuánto realmente ahorramos si es que ahorramos algo? Recuerden que TLS, hasta donde yo entiendo al menos, trabaja de a bloques. Entonces, cierta cantidad de datos se van a transmitir dentro de un bloque de tamaño fijo. Entonces hay que hacer bien fino en los números. En ese sentido es algo que hay todavía que hacer. CBOR en particular incluye los headers, no tiene templates que hay que preconocer. Así que tampoco es que la ganancia se da enseguida, sino a partir de que los datos tienen cierto volumen. Y en el caso de Protocol Buffers, y esto es más por ignorancia mía, no sé qué tan dependiente de tener el template más actualizado es. En teoría y por lo que leí, si bien he usado Protocol Buffer, no ha sido mucho, si uno sigue bien la secuencia de desarrollo, no debería haber problemas de backward compatibility, o sea, de compatibilidad hacia atrás, pero bueno, no tengo experiencia en ese tema. Como les contaba, esto va a tratar de ser homologado. Para homologar un equipo, tenemos que llevar adelante varios testeos. En Argentina, la institución que se encarga de hacer la homologación es la ANMAT, Administración Nacional de Materiales, realmente no me acuerdo la sigla exacta. Y requiere decir, bueno, dado mi equipo, tengo que cumplir al menos estos estándares. Bien, uno en general cuando desarrolla un equipo de estos tiene que averiguar qué estándares cubren cada parte del equipo y al cumplirlos es posible que después en una revisación alguien diga, no, también tenés que cumplir este estándar. Y en esto, bueno, que esto es totalmente nuevo para mí, el motivo de los estándares es realmente importante, porque estamos cuidando la vida de un paciente. Bien. Les voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, de hardware. Estamos con dispositivos electrónicos. Dispositivos electrónicos que se van a poner contra la piel del paciente y ese paciente puede llegar a transpirar. Entonces, una prueba que se hace es se arma una solución salina de una precisión bastante interesante. Se prende el equipo y se sumerge los sensores en esa solución salina y se mide la fuga de corriente. Es decir, que esto puede ser un ensayo que sea destructivo del equipo, pero lo que se mide es, bueno, cuántos miliamperes, cuántos microamperes tenés de fuga de corriente en este equipo. Si esa cantidad de microamperes está por debajo de cierto valor, el equipo pasa la prueba, sino hay que ver cómo solucionarlo. Otro ejemplo es que al querer usar una batería recargable, ustedes saben que las baterías recargables, en particular de litio-ion, hay que controlarlas muy bien por la temperatura para que no exploten. Se pide que haya dos controladores de batería independientes y de marcas distintas en el equipo. En el caso del software, que por ahí es quizás lo que más nos interesa, tenemos que cumplir varias normas. Algunas de ellas, por ejemplo, son la IEC 62304. Esta es bastante interesante, que nos dice
cómo se debe documentar y presentar y qué condiciones tiene que tener el ciclo de vida y los procesos del software. No nos dice cómo tiene que ser el ciclo de software. Nos dice que hay que cumplir con tales requisitos. La documentación de los requerimientos tiene que tener al menos tales parámetros. El desarrollo tiene que seguir al menos tales parámetros. El mantenimiento tiene que tener tal parámetro y tal flujo. El análisis de riesgo que hay que hacer en todas las etapas, incluida toda la documentación que dije antes. Una etapa de cohesión de documentos, que es básicamente decir, bueno, de todos los documentos anteriores, qué versiones tomamos para decir esta es nuestra release. Bien, y cómo es el flujo de resolución de problemas, cómo se guarda toda esa información. Por ejemplo, en el momento que dicen cómo se guarda toda esa información, no exige un formato en particular. Dice un archivo, pero ese archivo puede ser más de un archivo, no necesariamente escritos, pueden ser digitales. No, la norma en ese sentido apunta a que se cumpla con determinadas características, pero no fuerza la forma de hacerlo. Lo que sí es interesante de esta norma en particular es la metodología de trabajo, que se asemeja mucho más y naturalmente a un flujo de una empresa. No importa que esto sea o no software libre. Por ejemplo, cuando entra un reporte de un fallo o un reporte de mejora, una persona lo va a recibir y tiene que dejar documentado qué pasa. Puede ser que esa persona también diga, esta es una posible solución, y tiene que haber alguien que diga, sí, esta solución es válida, avancemos. Y todo eso tiene que quedar registrado. Lo mismo con los tests. Los tests tienen que ejecutarse de una manera, tiene que haber registro de quién ejecutó los tests, cómo se ejecutaron. A su vez, el software para dispositivos médicos tiene tres categorías básicas, A, B y C, donde A es software que si falla prácticamente no tiene influencia sobre la salud del paciente. Tenés en el otro extremo el software de categoría C, que si falla puede causar daños muy graves o la muerte del paciente. Bien. O, por ejemplo, el software de un respirador. Y entre medio están los de categoría B, que si hay fallo o hay una mala interpretación de los datos, el riesgo es moderado abajo. Nosotros estamos tratando de entrar en ese rango y en general todo apuntaría que deberíamos poder entrar en ese rango. Bueno, la organización del proyecto y la organización de una empresa es un proyecto de software libre no necesariamente en principio tiene el organigrama interno que puede tener una empresa. Entonces la decisión de cosas a veces tiene un sentido más horizontal, pero en este caso nos tenemos que adaptar a algo por ahí un poco más vertical de tomar las decisiones o más registrado que en un proyecto convencional de software libre. El motivo es otra vez, tiene que haber un flujo determinado para el manejo de cada situación, de mejora, de cambio, de bugs, para que se garantice la calidad del proceso. Después, otros dos estándares que tenemos relacionados son el 604.17.1 y 2, que son los símbolos gráficos. Sencillamente busca que un operador que está trabajando con varios equipos al mismo tiempo, si tiene que apagar el sonido de una alarma, si ve un equipo, ve otro, el símbolo sea igual o parecido, por una cuestión de simplificarle la vida al pobre usuario. Bien. Otro de los estándares que tenemos que implementar es el IEC 60601.1.8. Es un estándar que se llama colateral, que básicamente da los requerimientos generales de las alarmas, sean visuales o sonoras, o habladas, incluso, que en nuestro caso no va a ser el caso. ¿Por qué? En principio, las alarmas tenían el sonido que cada fabricante iba definiendo, pero eso puede generar bastante confusión. De hecho, puede ser que un equipo que no es tan importante tenga una alarma más molesta que un equipo que sí es más importante para la salud del paciente. Entonces define distintas cosas que hay que tener en cuenta. O por ejemplo, dice, si la alarma debe ser escuchada en otra habitación contigua, se sugiere usar frecuencias bajas, entre la orden de los 200 a 500 Hz. Está estudiado cómo afecta las alarmas a
el personal médico, lo cual es bastante interesante. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es si al proyecto lo pensamos, o sea, las aplicaciones que nosotros generamos las pensamos como en una instalación o como un sistema completo. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros tenemos el DataKeeper, el monitor, tenemos el ABM y tranquilamente podríamos desarrollar un dispositivo médico que es puro software y nosotros podríamos decir, este software anda en una máquina que tiene que tener por lo menos tal capacidad de procesador, tantos GB de RAM, tanto espacio en disco. Bien, eso simplifica un poco la tarea de homologación, pero no es lo mismo que darle un sistema completo. ¿Por qué? Porque en un sistema completo tenemos que homologar el sistema. Es decir, la Raspberry Pi con su sistema operativo, con todas las aplicaciones dentro. Bien. Y eso está bien, porque nosotros si damos un sistema, el sistema entero tiene que ser confiable. Eso son una de las pautas que hay que tener en cuenta cuando uno quiere homologar equipamiento como este, software como este. Bueno, ¿qué nos falta a nivel software? Por un lado, la creación y manejo de certificados TLS-SSL. Con esto para mí es nuevo, lo estuve viendo un poco, logré hacer certificados que para que anden en cualquier red, lo único que tengo que codificar es el hostname del sistema operativo, perdón, del servidor. No sé si se puede hacer algo que sea más multidominio o no, realmente en esto estaría bueno tener un poco más de ayuda. Necesitamos algún método para evitar que un dispositivo de un hospital termine andando en otro hospital. No estoy hablando de mala fe, sino que alguien tranquilamente, un enfermero acá en Argentina puede trabajar en más de un hospital. Quizás agarró un equipo, se lo puso en el bolsillo para llevarlo y dejarlo cuando se iba. Se olvidó, porque nos pasa a cualquiera, llegó al otro hospital, dijo, me lo traje. Lo dejó arriba de la mesa y vino otro enfermero y dijo, ¿qué hace este equipo acá? Y se lo llevó. Bien, tendríamos que tratar de evitar de que ese equipo funcione en otro hospital. Al menos tratar. Estamos trabajando en la generación de la imagen del sistema operativo a medida. Yo en un sistema operativo como este quiero que tenga todo lo necesario, por ejemplo un lector de PDFs para poder ver los reportes, pero no quiero que tenga juegos, no quiero que tenga un editor de texto que no necesito, no quiero que en la medida de lo posible tener un web browser, porque se conocen casos de equipos médicos que tienen un web browser, por ejemplo, que corren sobre un sistema operativo convencional y mientras está en funcionamiento alguien está navegando en Facebook. Pasa. Y otra cosa que podríamos mejorar muchísimo es ampliar el nivel de test automáticos. Estamos haciendo mucho test ahora manual. Tenemos, generar una lista de cosas que hay que chequear y cada vez que se hace una versión nueva hay que chequearlas. Está bien, eso sirve, pero si pudiéramos automatizarlo sería fantástico. Viene el momento de las preguntas, pero como esta es una charla grabada, ya mismo les voy a decir muchas gracias por haberme acompañado a este punto. Y bueno, espero sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Lisandro, por esta gran plática que has compartido con nosotros. Y bueno, pues la primera pregunta que tenemos es, ¿cuáles han sido los retos más grandes durante el desarrollo de Mozimpa? Bueno, el primer reto, uno de los primeros retos que fue uno de los más grandes, fue tratar de coordinarnos mientras cada uno estábamos encerrados en casa. De pronto nos digitalizamos de golpe, como nos pasó en un montón de otras cosas, ¿no? Ese fue uno de los primeros retos importantes. El segundo fue empezar a tratar de conseguir fondos para llevar esto adelante. Después ganamos un concurso que presentamos a nivel Argentina para desarrollo a través del CONICET. Que bueno, después como es Argentina, tuvo sus tiempos también. Y digamos que esos fueron los dos, hoy por hoy, los dos más grandes. Ahora el que nos queda, como para finalizar, es conseguir el hardware, que bueno, entre la situación de cuarentena y un montón de otras cosas, se va atrasando de a poco. Muy bien. La segunda pregunta es, ¿sabes actualmente en qué hospitales se está utilizando Mozimpa? Mira, hasta ahora estamos
tratando de lograr de que se determinen los primeros PCB por una cuestión de fondos. Realmente recién ahora estamos tratando de liberar, de que se hagan las compras de componentes para poder fabricarlos, para hacer la primera tanda de pruebas en hospitales. O sea, la triste realidad es que nos atrasamos un poco, no por culpa nuestra, pero bueno, estamos tratando de terminar un primer lote, no sé si van a ser 10 o 20 equipos, para después en Bahía Blanca probarlos. Y esto es sin homologar, o sea, diciéndole muy claramente a los médicos, son médicos que están en el equipo, ¿no? Mirá, esto lo vas a probar, pero no te fíes de esto porque es algo que no está homologado. Bien, pero es lo que pasa con cualquier dispositivo médico, o sea, mientras en su etapa de desarrollo, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, la última pregunta que tenemos es, interesante lista de estándares, pero hay tantísimos otros estándares que cubren el espacio del problema que mencionas que no puedo menos que preguntarme, ¿y por qué estos? Vamos, lo reportas porque supongo lo que pide ANMAT, pero ¿y los de manejo seguro de información personal? Todos los ISO serie 9000, 27000, ¿no te van a morder? Bueno, la pregunta es buenísima. Lo que es estándares, dentro de lo que estamos haciendo, tenemos trabajando con nosotros 2 biotecnólogos. Uno de ellos nos estuvo dando unas charlas fantásticas como para adentrarnos en el tema. Daría como para... Hemos tenido fácil 4 o 5 charlas de 2 horas más o menos, como para adentrarnos en el tema de lo que son los estándares. En particular, hay que separar algo interesante, que es, una cosa son los estándares del equipo y otra cosa son los estándares de la empresa que los va a fabricar. ¿Bien? Por ejemplo, el estándar del ISO 9000, si mal no recuerdo, son el estándar de calidad, de decir, bueno, yo fabrico esto y mientras lo sigo fabricando siempre sale con la misma calidad. ¿Bien? O hay ciertas inspecciones que hace la ANMAT acá en Argentina a la empresa que lo fabrica. Entonces, uno lo que va haciendo es sectorizando cada parte del desarrollo. Una cosa es el equipo en sí, la homologación del equipo. Otra cosa es cómo la fábrica recibe los lotes y de componentes y los anota y los sigue. Son todas cosas que van en paralelo, que hacen al producto final, pero en el caso del desarrollo, bueno, se aplican nada más que los que están a lo que es hardware y software en este particular. Después se aplican, digamos, a la empresa. O al menos hasta donde yo conozco, porque no soy el especialista en eso, ¿no? Muy bien. Y bueno, otra pregunta que tenemos, ahora que Debian ya funciona en Raspberry Pi, ¿lo piensan utilizar? Sí, estoy esperando que lleguen unas Raspberry Pi 4 que se compraron esta semana, así que si Dios quiere, para final de semana o la semana que viene ya deberían estar acá, y lo primero que voy a hacer es probar Debian, porque me simplificaría la vida, en especial al momento de compilar. Ahora que ese build se puede hacer cross-compiling, con aplicaciones con Qt yo lo he hecho y va bárbaro, realmente me ha funcionado fantástico, lo he hecho con otros desarrollos, y poder correr la compilación directamente sobre ese build es fantástico. Actualmente estoy compilando sobre una Pi, que funciona bien, ojo, es bastante razonable, pero si pudiese hacerlo directamente en mi máquina sería realmente un golazo, como decimos nosotros acá en Argentina. Perfecto, Lisandro. Bueno, pues muchas gracias por todo esto que nos has compartido y hemos llegado al final. Ah, bueno, no, esperen, hay otra pregunta. Vamos a esperar a que la terminen de redactar. Bárbaro. ¿Tienen plan de ir a exportar a otros países? Mirá, la cosa es así. El desarrollo, la idea es que sea totalmente libre. Estamos trabajando con una empresa que se ofreció a hacernos de soporte acá en Argentina, de manera de que si realmente alguien se interesa, se pueda fabricar. A ver, acá lo que a nosotros nos importa es que si hay un pico grande de vuelta o si realmente se necesita hacer monitoreo masivo, haya con qué. Tranquilamente otra empresa podría tomarle el desarrollo y hacerlo en otro país sin necesidad de que se exporte. Si se exporta sería genial realmente, pero no hay necesidad. Lo que sí tendrían que ver el tema de la homologación. Quizás si nosotros llegamos a homologar, sea más fácil para otro homologarlo en otro país, pero no necesariamente tiene que esperar a
a que se pueda fabricar y llegar a ese otro país. Excelente. La siguiente pregunta, ¿pudieron charlar con alguna empresa para que realice las fabricaciones? Sí, tuvimos una empresa de Córdoba, que ahora no me acuerdo el nombre, que cuando se enteraron del proyecto se ofrecieron. Naturalmente todavía tenemos que terminar esta última etapa prototipo y empezar con las pruebas de laboratorio, pero se ofrecieron a hacernos todo el soporte para la parte de fabricación y comercialización. Así que bueno, estamos en el desarrollo, ¿no? Vale, y tenemos otra pregunta. Como comentario respecto a la Raspberry Pi, le preguntaban a Gunnar, Nicolás Dandrimon, y bueno, no tuvo cómo responderle respecto al manejo de GPIOS, buses como SPI y demás. Y bueno, que pues no hace electrónica en defensa propia. Entonces, ¿gustarías responder un poquito respecto a eso, por favor? Mira, en este caso en particular, lo único que usaríamos de la GPIO sería las GPIO necesarias para poder ponerle un reloj de tiempo real a la Pi, porque estamos usando una base de datos con timestamps y eso es fundamental. Es lo único que usaríamos, que en verdad es enchufarlo y configurarla para que lo use y ya está, digamos. Después no estaríamos usando, en principio, nada de la electrónica de la Pi. La Pi resulta ser una plataforma bárbara porque es barata, fácil de conseguir, digamos, pero no por el uso, en este caso en particular, de la GPIO, al menos por ahora. Perfecto. Bueno, vamos a ver si tenemos algunas preguntas en IRC. Y bueno, en el pad ya tampoco. Entonces, bueno, parece que hemos llegado al final. Lisandro, muchísimas gracias. ¿A ustedes? Ha sido un placer